Esa mañana húmeda de lunes, Cristina ya no podía ocultar el dolor que le atravesaba el cuerpo. Durante semanas, su cuerpo había estado enviando señales de alarma: fiebres leves por las noches, escalofríos, náuseas, pérdida de apetito. Pero cada vez que intentaba hablar con Eric al respecto, recibía la misma mirada fría y despectiva, como si todo fuera producto de su imaginación. Él le decía que era estrés, que se estaba volviendo paranoica, que debía dejar de exagerar. Su suegra, siempre cerca y con opiniones sobre todo, empeoraba aún más las cosas, asegurando que las mujeres jóvenes inventaban enfermedades para llamar la atención. Cristina empezó a pensar que quizás sí estaba exagerando y siguió ignorando los síntomas mientras su condición empeoraba en silencio. La noche anterior a que todo se derrumbara, Cristina hizo un último intento por ser escuchada. Se sentó junto a su esposo en el sofá y le dijo, con la voz temblorosa, que el dolor se intensificaba, que sentía que algo grave estaba ocurriendo dentro de ella. Eric no respondió de inmediato. Simplemente se levantó, tomó su celular y salió de la habitación diciendo que tenía llamadas importantes que atender. Durmió en la habitación como si nada hubiera pasado, mientras Cristina pasaba la noche despierta con el abdomen palpitante y el cuerpo empapado en sudor. A las 5 de la mañana, sin poder mantenerse en pie, se desplomó en el pasillo y llamó a emergencias. Cuando llegaron los paramédicos, la encontraron apenas consciente. Eric seguía durmiendo en el piso de arriba y no bajó cuando se llevaron a su esposa en la ambulancia. En el hospital, el diagnóstico fue inmediato y urgente: apendicitis perforada con infección avanzada. Cristina fue llevada de urgencia al quirófano con fiebre alta y signos de sepsis. Mientras el equipo médico la preparaba para la cirugía, una de las enfermeras intentó contactar a su persona de emergencia, Eric. La respuesta llegó en un mensaje seco de 4 palabras: cena, de negocios, arreglátelas. No hubo preguntas de seguimiento ni señales de preocupación. Cristina entró al quirófano sola, con el cuerpo debilitado y el corazón aún más frágil. El dolor físico era inmenso, pero la herida emocional dolía más. En los minutos antes de quedar completamente sedada, no pensaba en si sobreviviría, sino en cómo alguien con quien había compartido 6 años de matrimonio podía ser tan indiferente en su momento más vulnerable. La cirugía fue larga, pero exitosa. Cristina permaneció sedada por varias horas antes de recuperar la conciencia. Cuando finalmente abrió los ojos en la sala de recuperación, desorientada y adolorida, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor buscando a Eric. No había nadie, ni flores, ni mensajes, ni una cara familiar esperándola. Durante las siguientes 24 horas, los médicos y enfermeras pasaban regularmente a revisarla, pero Eric nunca apareció, ni siquiera llamó. Era como si hubiese desaparecido de su vida en el instante en 1900, que ella se convirtió en una carga. La realidad se fue instalando lenta y dolorosamente. Había pasado por una emergencia médica que amenazó su vida completamente sola, y el hombre que alguna vez creyó que la cuidaría, había elegido no estar. Al tercer día en el hospital, Cristina dejó de revisar su celular. Sabía que no encontraría nada. El silencio de Eric era ensordecedor, pero también, de alguna forma, revelador. Algunas enfermeras le preguntaban si su esposo vendría a visitarla, y ella respondía con una sonrisa forzada y un «está ocupado con el trabajo». La verdad era mucho más cruda, pero todavía no estaba lista para decirla en voz alta. Su cuerpo seguía débil. Los puntos le tiraban al mínimo movimiento, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. El dolor que antes se sentía como abandono, ahora se convertía en evidencia. Evidencia de que no se lo estaba imaginando. La distancia emocional, la frialdad,
la constante sensación de ser un estorbo, todo había sido real y ahora tenía la prueba más clara de todas: se había salvado sola. En la mañana del cuarto día, una enfermera entró a la habitación con un sobre blanco en la mano. «Alguien dejó esto para ti», dijo, y lo colocó sobre la mesita antes de salir. Cristina frunció el ceño. No había nombre, ni remitente. Dudó por un momento. Luego lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una carta doblada, una fotografía y lo que parecían ser documentos legales. La carta comenzaba con un nombre que no reconoció de inmediato: Skyler Bennett. A medida que leía, su respiración se volvió más pesada. Skyler explicaba que también había estado casada con Eric y que también colapsó con una emergencia médica para luego ser abandonada por él. Cristina sintió un nudo en la garganta. Skyler no estaba muerta, como Eric le había dado a entender. Estaba viva, había sobrevivido y ahora la había encontrado, justo a tiempo. La foto que venía dentro del sobre era borrosa pero inconfundible. Skyler en una cama de 1900, hospital, pálida, conectada a varios monitores, luciendo exactamente como Cristina se había imaginado a sí misma apenas unos días antes. Junto a ella, los documentos detallaban transferencias de poder legal, reclamaciones de seguros y reasignación de propiedades, acciones que Eric había llevado a cabo mientras Skyler aún se encontraba apenas consciente. La había declarado legalmente incapaz, trasladado los bienes a su nombre y menos de un año después se había casado con Cristina. La línea de 1900 tiempo golpeaba como un puño al estómago. Todo lo que Cristina pensaba que sabía sobre su matrimonio, los gestos románticos al principio, la mudanza repentina a una casa nueva, la forma en que Eric evitaba hablar de su pasado, comenzaba a tener sentido. Skyler había sido la tragedia de la que él nunca quiso hablar, pero no era un fantasma, era real. Y estaba intentando salvar a otra mujer de la misma historia. Cristina se quedó en silencio por casi una hora después de leer la carta. Tenía los papeles extendidos sobre su regazo, el corazón acelerado pero el cuerpo quieto. La traición ya no era solo emocional, era legal, premeditada. Eric no simplemente se había desentendido de ella, había seguido un patrón, un método. Lo más aterrador no era el abandono en sí, sino la precisión con la que todo había ocurrido. Ya lo había hecho antes, ya había ensayado esta crueldad con alguien más, y ahora esa alguien la había encontrado, la había alcanzado y le había ofrecido una salida. Por primera vez en días, Cristina sintió algo que no había sentido en años. No estaba loca, no estaba sola. Y esto, definitivamente, no había terminado. Al día siguiente, Skyler volvió a comunicarse, esta vez por teléfono. Su voz era firme, clara, pero cargada con el peso de alguien que había vivido algo inimaginable. Preguntó si Cristina se sentía con fuerzas para hablar, y ella aceptó. Durante casi una hora, las dos mujeres compartieron piezas de un rompecabezas que ninguna había podido completar sola. Skyler le contó sobre la convulsión repentina que había sufrido años atrás, cómo Eric reaccionó con una calma perturbadora y la rapidez con la que los papeles legales se movieron para declararla incapaz. Le explicó cómo despertó meses después en un centro de rehabilitación, desorientada y sin acceso legal a su propia vida. Y poco a poco, con dolor y paciencia, fue armando la historia. Lo que la empujó a seguir fue la certeza de que Eric podía volver a hacerlo, esta vez con otra mujer. Skyler no, solo había sobrevivido, había reunido pruebas y no estaba sola. Riley Morrison, su mejor amiga desde la universidad, era ahora una abogada de alto perfil
con fama de derribar estructuras corporativas con precisión quirúrgica. Riley la ayudó a reconstruir su vida paso a paso y juntas trazaron un plan. No era una venganza, era protección, justicia, prevención. Riley ya se estaba moviendo en dirección a Cristina sin levantar sospechas. De hecho, ya había iniciado contacto con Eric, haciéndose pasar por una mujer ambiciosa que había conocido en una conferencia, alguien que lo entendía, que admiraba su visión solitaria. Cristina escuchaba todo sin decir una palabra, pero por dentro ya no era la misma. Algo se había encendido en ella. Por primera vez tenía una opción: quedarse callada y seguir siendo borrada, o ponerse de pie con la guía de alguien que ya había estado exactamente donde ella estaba ahora. Durante los días siguientes, mientras Cristina seguía recuperándose en el hospital, Riley avanzaba con rapidez. Su experiencia en derecho financiero la convirtió en la aliada perfecta para acercarse a Eric sin levantar sospechas. Él creía que la estaba conquistando, impresionando con su éxito y su red de contactos. Lo que no sabía era que cada cena, cada mensaje, cada comentario arrogante estaba siendo documentado con precisión. Riley utilizó las mismas herramientas que Eric había usado antes contra Skyler: lenguaje legal, estrategia y silencio. En menos de 2 semanas, había obtenido un poder notarial limitado sobre una de sus empresas fantasma. Fue suficiente para comenzar a congelar activos y rastrear movimientos financieros. Mientras tanto, Cristina se mantenía en contacto constante con ambas mujeres, poco a poco recuperando no solo su fuerza física, sino también su claridad mental. La niebla que la había envuelto durante años empezaba a disiparse. Cuando Cristina fue dada de alta, no volvió a casa. Se trasladó a un apartamento temporal que Skyler había conseguido a través de una amiga, lejos de la ciudad y sobre todo lejos de Eric. Allí, rodeada de un silencio que no era frío sino reparador, empezó a reconstruirse. Revisó documentos con Riley, observó fotos que Skyler había guardado y comenzó a comprender plenamente la magnitud de la manipulación de Eric. Había cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, correos electrónicos que la describían como emocionalmente inestable, como si él hubiese estado preparando su defensa desde 1900, mucho antes de que ella sospechara algo. El nivel de control que él había intentado ejercer era aterrador. Pero ahora, con la precisión de Riley y la determinación de Skyler, Cristina ya no era una víctima flotando a la deriva. Era parte activa de una estrategia, de una resistencia, de una reconstrucción digna. Eric, por supuesto, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo detrás del telón. Seguía creyendo que Cristina estaba recuperándose en algún lugar, probablemente arrepintiéndose o aprendiendo la lección, como solía decir cuando ella cuestionaba algo. En su mente ya estaba libre para seguir interpretando el papel de esposo preocupado en público, el genio exitoso en los negocios y la víctima en privado. Pero Riley había cronometrado cada movimiento al detalle. En una sola mañana, presentó documentos legales para congelar varias de sus cuentas, solicitó investigaciones sobre transferencias de bienes y notificó oficialmente la intención de Cristina de disputar los activos matrimoniales por fraude y abandono. Para cuando Eric intentó acceder a sus fondos principales, ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y esta vez no hubo gritos ni advertencias, solo un golpe seco y legal. El enfrentamiento no ocurrió en un juzgado ni en medio de un escándalo. Cristina no buscaba drama, buscaba verdad. Todo sucedió en una oficina neutral, bajo supervisión legal. Eric llegó confiado, visiblemente seguro de que recibiría una súplica emocional o una negociación desesperada.
Pero cuando entró y vio a Riley sentada junto a Cristina, ambas con carpetas llenas de documentación y miradas firmes, su expresión cambió. Riley condujo la reunión con una claridad implacable. Enumeró el fraude, el abandono, los bienes ocultos y, lo más devastador, el testimonio de Skyler y sus historiales médicos. Eric intentó interrumpir, minimizar, incluso hacer bromas nerviosas, pero cada vez que lo hacía, Cristina se mantenía en silencio. Eso fue lo que más lo desconcertó. Ella no estaba rota, no estaba rogando, estaba mirando cómo él se desmoronaba, sin mover un solo dedo para detenerlo. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Eric perdió su puesto en la firma tras una auditoría interna, activada silenciosamente por Riley, que reveló irregularidades financieras y posibles conflictos de interés. Sus cuentas continuaron congeladas mientras avanzaban las investigaciones y varios de sus supuestos aliados comenzaron a alejarse cuando los detalles empezaron a filtrarse en los documentos judiciales. Intentó comunicarse con Cristina una vez, enviando un mensaje breve que sonaba más a amenaza que a disculpa. «No sabes lo que acabas de hacer». Ella no respondió. Ya no había nada que decir. El silencio que antes dolía, ahora la protegía. Cada mensaje ignorado era un muro más entre ella y el hombre que casi logró borrarla. Y en esa distancia, ella encontró una forma de libertad que nunca creyó posible. Por su parte, Cristina no buscó atención. No publicó discursos de victoria ni compartió su historia en redes sociales. Su vida se volvió más tranquila, más intencional. Cambió su apellido por el de soltera y lo actualizó en cada documento como un acto simbólico de recuperar lo que siempre fue suyo. Donó su anillo de bodas a una subasta para un refugio de mujeres. Regaló cada mueble que Eric había elegido. Su nuevo espacio era pequeño, pero lleno de luz, libros por todas partes, música suave en las tardes y lienzos recién pintados cerca de la ventana. No intentaba convertirse en alguien nuevo, estaba recordando quién era antes de que alguien intentara convencerla de que no valía nada. Y poco a poco comenzaba a reconocer esa versión de sí misma que nunca debió desaparecer. Claro que hubo días difíciles, días en los que las cicatrices parecían frescas otra vez, como cuando escuchaba una voz parecida a la suya en la calle, o cuando un olor le recordaba el pasillo estéril del hospital donde todo cambió. Sanar no fue un camino recto. A veces se cuestionaba, no por haberse ido, sino por haber permanecido tanto tiempo, pero la terapia ayudó. También Skyler, que sabía exactamente qué decir sin necesidad de muchas palabras. Y Riley, que de vez en cuando le escribía, no como abogada, sino como amiga. Las tres mujeres seguían conectadas, no por lo que les rompió, sino por cómo se negaron a seguir rotas. Cristina sabía que tenía suerte. La mayoría de las mujeres en su situación nunca recibían una advertencia, nunca una carta, nunca una segunda oportunidad. Una tarde, casi un año después de que todo comenzara, Cristina fue al juzgado para firmar el último documento pendiente del proceso legal. No fue dramático, solo una firma y un momento silencioso de cierre. Al salir del edificio, con los papeles en la mano, sintió una calma extraña apoderarse de su cuerpo. No estaba enojada. No sentía rencor. Lo que sentía era control, no sobre Eric ni sobre el pasado, sino sobre sí misma. Por fin, caminó de regreso a casa sin prisa. Compró flores por el camino, simplemente porque eran bonitas. Esa noche encendió una vela, se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente y se permitió sentirlo todo. La paz. Una paz que alguna vez creyó que jamás volvería a encontrar. Meses después, Cristina recibió una carta sin remitente.
Dentro había un mensaje breve, mecanografiado, firmado por Eric. No había disculpa ni reconocimiento de lo que había hecho, solo una frase vaga sobre cómo las cosas se salieron de control y que esperaba que ella pudiera seguir adelante sin resentimientos. Cristina lo leyó una vez y lo dejó a un lado. No lloró, no se enojó. La carta era exactamente lo que esperaba de él, distante, egoísta, vacía. No necesitaba su cierre, ya lo había construido por su cuenta. Lo que en otro tiempo la habría dejado en ruinas, ahora no tenía peso. Él ya no tenía poder. Ese fue el verdadero final. No la sentencia, no el acuerdo financiero, sino el momento en que leyó sus palabras y no sintió absolutamente nada. En lugar de responder, Cristina salió a caminar. Era una tarde fresca y siguió un sendero de un parque cercano que nunca antes había recorrido. Mientras caminaba, pensaba en todas las versiones de sí misma que había perdido en el camino. La chica que fue silenciada, la mujer que suplicó ser escuchada, la esposa que colapsó sola en el pasillo de su casa. Pero también pensaba en la mujer que era ahora, la que se elegía a sí misma cada día, la que decía no sin culpa, la que volvía a confiar en su intuición. Había reconstruido su vida desde los escombros y esta vez los cimientos eran sólidos. Cristina no necesitaba venganza, no necesitaba validación. Lo que tenía por fin era libertad y eso era suficiente. No mucho después, una organización local de mujeres invitó a Cristina a hablar en un evento privado. Skyler la había recomendado, diciendo que su historia podía ayudar a otras que aún luchaban en silencio. Cristina dudó un principio. Hablar en público no era lo suyo, y la idea de compartir algo tan personal le revolvía el estómago. Pero algo dentro de ella le decía que importaba. Esa noche se paró frente a una sala pequeña, llena de mujeres de todas las edades. Algunas lloraban mientras ella hablaba, otras asentían en silencio, como si sus palabras estuvieran dando nombre a cosas que habían sentido por años. Cristina no ocultó nada, contó la verdad, no solo sobre lo que Eric hizo, sino sobre lo que tomó reconstruirse. El miedo, la culpa, la soledad y la fuerza que vino después. Al final, varias mujeres se acercaron a agradecerle. Una, quizá de unos 50 años, la abrazó fuerte y le susurró: «Pensé que era la única». Ese momento se le quedó grabado. Le recordó que sobrevivir no siempre significa marcharse. A veces también significa mirar atrás y tenderle la mano a quien viene detrás. Se mantuvo en contacto con la organización, participando en pequeños grupos, compartiendo recursos, hablando en círculos de apoyo. Sanar a otras también la ayudaba a seguir sanando. El trauma no desapareció, pero dejó de definirla. Lo que la definía ahora era otra cosa: claridad, coraje y conexión. Cristina no buscaba un final perfecto, solo quería vivir en paz. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba logrando, en sus propios términos.